¿Qué tal? Vamos a meternos de lleno en un tema súper importante para el ENAL, la hernia ventral. Y para hacerlo bien, nos vamos a basar en la Guía de Práctica Clínica Mexicana para que tengan la información más precisa y actualizada. Para que se den una idea de por qué esto es tan relevante, piensen en esto. Entre un 11 y un 23% de las laparotomías, o sea, casi una de cada 4 o 5 cirugías abiertas de abdomen, termina en una hernia posincisional. Es por mucho una de las complicaciones más comunes y por eso es un tema que sí o sí deben dominar. Ok, esta va a ser nuestra hoja de ruta para hoy. Primero, los conceptos básicos. Luego, cómo se clasifica y cuál es el cuadro clínico típico. De ahí pasamos al abordaje diagnóstico, los principios del tratamiento quirúrgico, sus complicaciones y seguimiento, y cerramos con un repaso de los puntos más importantes para el examen. Muy bien, pues arranquemos. Sección 1. Los básicos de la hernia ventral. A ver, la definición es súper directa. Es una protrusión del contenido del abdomen a través de un defecto, un hoyo, en la pared. Y aquí está el punto clave, la perla clínica. Hay que diferenciarla sí o sí de la diástasis rectos. ¿Por qué? Porque en la diástasis no hay un defecto facial real, no hay un anillo herniario. Ojo con eso porque es una pregunta clásica. Y bueno, ¿quién tiene más riesgo de desarrollar una úlcera? Pues aquí tenemos los factores clave. Cirugía previa es el número 1, claro. Pero fíjense en los demás. Obesidad, tabaquismo, EPOC, malnutrición, muchos de estos son modificables. Y saber esto es fundamental, no solo para prevenir, sino para planificar bien una cirugía. Es un punto que les encanta preguntar en los casos clínicos. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué es y por qué ocurre, vamos a la sección 2, clasificación y cuadro clínico. Esto es crucial porque de aquí depende el tratamiento. Para que todos hablemos el mismo idioma, existe un sistema estandarizado que es la clasificación de la European Hernia Society, la EHS. Es muy simple y se basa en 3 cosas: la localización, el ancho del defecto y si es recurrente o no. Aprendérsela es una gran ventaja para el examen. Como ven, en cuanto a la localización es bastante lógico. Se divide en 2 grandes grupos: las mediales, o M, que son las que están en la línea media, entre los rectos, y las laterales, o L, que están pues a los lados. Entender esta topografía es básico para describir correctamente una hernia. Ahora, el tamaño. El ancho del defecto, la W, es súper importante para decidir qué técnica quirúrgica usar. Y los números son fáciles de recordar. Son 3 categorías. W1, las pequeñas, de menos de 4 centímetros. W2, las medianas, entre 4 y 10. Y W3, las grandes, de más de 10 centímetros. Estos números son de alto rendimiento, hay que memorizarlos. Clínicamente, ¿cómo se presenta un paciente? Pues puede ser desde una simple bolita que no da molestias hasta un cuadro de urgencia. Pueden tener dolor, estreñimiento, distensión, pero lo más importante es saber identificar los datos de alarma. Si hay un dolor que no se quita, la piel cambia de color o la hernia ya no se puede meter, cuidado, estamos ante una posible emergencia. Ok, entonces, ya tenemos la sospecha clínica. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo lo confirmamos sin lugar a dudas? Todo empieza, como siempre, con una buena exploración física. Hay que revisar al paciente de pie, acostado, pidiéndole que puje. El examen físico es la base, pero seamos honestos, a veces no es tan fácil, sobre todo en pacientes con obesidad, donde palpar ese anillo herniario es un verdadero reto. Y justo por eso viene esta pregunta, que es un clásico de examen. Si la exploración no es clara, ¿qué estudio de imagen vamos a pedir? La respuesta correcta y el estándar de oro es la tomografía computarizada. Y un tip extra, si se puede, con maniobra de Valsalva. ¿Por qué la TAC? Porque nos da un mapa detallado del defecto, nos dice qué hay adentro, cómo están los músculos. Vaya, es la guía perfecta para planear la cirugía. Y para que no quede duda de su utilidad, vean este número. La TAC tiene un valor predictivo positivo del 94%, o sea, es súper precisa. Con este dato queda claro por qué es el estudio de elección cuando hay duda. Bien, ya tenemos el diagnóstico confirmado. Ahora vamos a lo bueno, el tratamiento. El manejo definitivo es quirúrgico, así que vamos a ver los principios más importantes. Este punto es fundamental y lo dice la guía textual. Sin malla, la posibilidad de que la hernia regrese, o sea, la recidiva, puede ser de hasta el 54%, más de la mitad. Con malla ese riesgo baja a un 32%, aún es alto, pero la diferencia es abismal. Por eso hoy en día el uso de malla es el estándar de oro. Ahora, ¿cómo se pone esa malla? ¿Cirugía abierta o laparoscópica? Bueno, cada una tiene lo suyo. La laparoscopía generalmente duele menos y el paciente se va a casa más rápido. Además, es una excelente opción en pacientes con obesidad.
La abierta se reserva más para hernias muy grandes o complejas. La tasa de que regrese la hernia es similar en ambas. Aquí tenemos un algoritmo de decisión que tienen que dominar. Es para una cirugía de urgencia, por ejemplo, una hernia estrangulada. Estabilizamos al paciente y va a quirófano. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Hay sepsis abdominal? ¿Hay pus? ¿Hay perforación? Si la respuesta es sí, está absolutamente prohibido usar malla. Se hace la reparación sin material protésico. Si no hay sepsis, entonces sí, procedemos con la malla. Este es un punto clave, de vida o muerte y súper preguntable. Ya hablamos de la cirugía, pero el camino no termina ahí. Hay que conocer las posibles complicaciones y la importancia del seguimiento a largo plazo. Hablemos de una complicación temida en hernias gigantes, la pérdida de domicilio. ¿Qué es esto? Imaginen que el contenido que salió de la panza es tanto que el abdomen ya se olvidó de cómo alojarlo. Al intentar meter todo de nuevo, la presión dentro del abdomen sube tanto que puede causar problemas respiratorios y cardíacos. Es un escenario súper complejo que requiere una planeación muy especial. ¿Y después de la cirugía qué? El seguimiento es clave, porque las hernias pueden volver a salir incluso años después. La recomendación es seguimiento por el cirujano a los 30 días y al año, y después un seguimiento anual con el médico de primer contacto por lo menos hasta el 5.º año. Muy bien, hemos cubierto bastante terreno. Ahora vamos a destilar todo esto en los puntos de más alto rendimiento, lo que de verdad no se les puede olvidar para el ENARMA. A ver, graben esto a fuego. 1. Si hay duda diagnóstica, el estudio de elección es la tomografía computarizada. Acuérdense del 94%. 2. Los tamaños del defecto. W1 menos de 4 centímetros, W2 de 4 a 10 y W3 más de 10. 3. La malla es crucial. Reduce la recidiva de un 54% a un 32%. 4. La cirugía laparoscópica significa menos tiempo en el hospital. Y 5, el más importante quizá, si hay sepsis abdominal, nunca se pone malla. Dominar estos 5 puntos les va a dar muchísima seguridad en el examen. Y para cerrar, les dejo esta reflexión. Sabemos que las hernias regresan mucho. Entonces, ¿qué será más importante para el éxito a largo plazo? ¿Una técnica quirúrgica impecable o un manejo súper agresivo de los factores de riesgo del paciente, como la obesidad o el tabaquismo? Es una pregunta que nos recuerda que el manejo debe ser integral, viendo al paciente como un todo.